¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, otro punto de vista. Gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Gracias por ver o escuchar este video. Hay una pregunta que muchos la hacen y más como crítica, como burla, como cuestionamiento por distintas razones. Y esta pregunta es ¿de qué vive un pastor? ¿De qué viven los pastores? Y les decía de que muchos hacen esta pregunta a lo mejor quizás queriendo incomodar, queriendo burlarse de uno, porque bueno, hablando de los católicos o de algunos católicos quizás, porque uno también se las pudiera regresar. No sé si ellos se han preguntado o si ellos saben también de qué vive un sacerdote, de qué viven los sacerdotes. Al menos yo no he visto, o no sé si los sacerdotes trabajen, no sé si tengan algún trabajo secular, no sé si, como dicen algunos, se agarran la pala, se agarran el pico, si buscan el pan con el sudor de su frente, o de qué viven los sacerdotes. No sé si algunos han hecho esta pregunta: ¿de qué vive un sacerdote? No sé si le han preguntado, si alguien sepa de qué vive, si alguien ha visto por ahí algún sacerdote trabajando. Eh, pero como les decía, muchas veces se hace esta pregunta o se hace este cuestionamiento en contra de los cristianos, en contra de los pastores. Y cuando muchos saben y han visto a la mayoría quizás de los pastores trabajando, quizás no sé, pues sí, agarrando la pala, quizás agarrando algún machete, cargando costales o en una obra a lo mejor, en diferentes trabajos, porque ellos, al menos los que yo conozco, sí tienen un trabajo como tal, sí tienen que buscar el sustento diario para su familia. Y esta es una pregunta que le hacen a este pastor, como decía este pastor conocido, que subimos un video hace unos días, si lo quieren ver aquí, no porque él eh, no crea en algunas doctrinas quiere decir que todo lo que diga sea falso, sea mentira o no tenga razón. Como dicen, un reloj roto da la hora dos veces. Entonces vamos a ver la pregunta y cómo él responde en cuanto a cómo vive un pastor, a cómo se gana la vida un pastor. Permítame, antes vamos a checar esto. ¿Un pastor de qué vive? Okay. ¿En la teoría o en la práctica? En la práctica. Porque la teoría es de su espíritu. Sí. En la práctica. Bueno, aquí está la pregunta que le hacen a este pastor. ¿De qué vive? ¿De qué vive un pastor? Vamos a ver cómo él responde a esta pregunta. ¿Un pastor de qué vive? ¿En la teoría o en la práctica? En la práctica. Porque la teoría es de su espíritu. Sí. En la práctica para comer y para tener y para etcétera. Porque tu vida sigue y estás al servicio de Dios. Así es. ¿Cómo te paga Dios? Así, tristemente ha habido un abuso tanto de ciertos pastores a la congregación como de la congregación a los pastores. ¿De qué deberían de vivir los pastores? Todas las respuestas, ¿dónde están? En la Biblia. ¿De qué deberían de vivir? De las ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para que el pastor se pudiera dedicar a pastorear, a aconsejar, a prepararse. Creo que no están viendo al pastor, así que vamos a checar. Ok, ahora sí está. Aquí está. A veces se me olvida a veces se me olvida poner el video en pantalla, pero aquí está. Bueno, una de las cosas, de las primeras cosas que él menciona es acerca del abuso. Y eso es cierto. Creo que muchas veces en ambos lados hay abusos, ya sea en cuanto al pastor, porque hay muchos pastores que sí, y a veces las preguntas que la gente hace con respecto a esto es en base a eso, porque por ejemplo empiezan a atacar a los pastores de ladrones que piden diezmo y que piden ofrendas y que solo piden dinero. Y en parte tienen razón, porque hay pastores que sí hacen eso, que abusan en ese sentido de una forma
económica o en lo económico. Hay pastores que sí abusan en ese sentido, o exageran en ese sentido en cuanto a los miembros, en cuanto a la iglesia. Y, y pero hay iglesia, o uno como iglesia también, como miembro, también quizás abuse. ¿Y cómo uno abusa? Porque muchas veces uno le exige mucho también a los pastores. Uno le exige que, no sé, una mejor enseñanza, mejores predicaciones, que estén al pendiente de la gente, que visiten a las personas, que estén al cuidado. Lo que uno dicen de que muchas veces uno ocupa a los pastores para todo, hasta para chofer, para mandaderos, y en ese sentido creo que también hay este abuso en ambos lados, en ambos sentidos, ya sea de los pastores que exigen y que quieren vivir a costa de los miembros, a costa de las ovejas, pero hay ovejas también que abusan muchas veces de los pastores. Y eso, en ese sentido creo que tiene razón este pastor. 100% válido. Le estás Así dando es. algo a la gente te está contribuyendo. Es lo bíblico, pero eso es en la Biblia. En la realidad no es así. La mayoría de los pastores tienen que buscar otros ingresos, tienen un trabajo secular para no cargar a la congregación. Esto es lo otro. Cuando uno va a la Biblia, bueno, y tiene razón. Una cosa es cómo debería vivir un pastor, o de qué debería vivir un pastor, a la realidad, en cómo viven los pastores. Pacheco ha hablado también, ha tocado este tema, y él dice de que muchas veces él tenía que poner, y eso pasa muchas veces, los pastores a veces les toca poner de su bolsa. Cuando vamos a la Biblia hay sustento también de cómo deberían de vivir los pastores, o de qué deberían de vivir. Hay pasajes, hay textos que de alguna manera que le dan la razón y que favorecen en cierto sentido a los pastores para que ellos vivan de las ofrendas, para que ellos vivan, o que el pueblo sustente de alguna forma en lo económico a los pastores, a los líderes. Pero ahí es donde tiene que haber ese balance, o donde uno puede tratar de buscar un balance, porque si nosotros exigimos, y eso pasa lo mismo también creo en política, hay políticos que llegan a un puesto, llegan a un cargo, a una posición, y tratan de abusar o de vivir de ese puesto, y abusar de sus puestos, de su posición, para poder de alguna manera vivir de la gente. Y muchas veces el pueblo, por eso también se cansa, por eso también el pueblo se rebela. ¿Por qué? Porque no es posible, o no es justo tampoco, que solamente los líderes, en sentido general, quieran vivir solamente del pueblo, o a costa del pueblo, sin dar nada a cambio. Y creo que es lo mismo dentro de la iglesia. Muchas veces, como decía al principio, uno como miembro, como pueblo, como oveja, también tiene que ser justo en ese sentido. Si uno quiere exigir más de los pastores, de los líderes, pues uno tiene que aportar también en ese sentido, para que ellos puedan tener esa facilidad, para que ellos puedan tener ese tiempo para poder alimentar bien al pueblo. O existe la otra versión de pastores que lo único que hacen es pedir y pedir y pedir dinero y dinero y dinero, y literalmente trasquilar. Aquí es donde la gente se enfoca. Creo que la gente se enfoca más en esto, en los pastores, que son los menos, que viven, pero como que yo vuelvo a lo mismo, y estoy en lo mismo, porque decía alguien de que en cualquier cosa se necesitan las dos partes, ya sea, por ejemplo, en este sentido, si el pastor o el líder está exigiendo, pues depende del pueblo también, bueno, ponerle, como dicen, un alto, ponerle un límite, y no solamente dejarse, ya sea en doctrina también,
hay responsabilidad y hay obligaciones de las dos partes, no solamente de un lado, sino que la responsabilidad y las obligaciones están de los dos lados. A las ovejas, que son esos pastores que hacen tanto daño a la... O sea que de todo hay en la viña del Señor. De todas, sí, de todo hay en la viña del Señor, ¿sí? Y lamentablemente por unos pocos, yo por ejemplo, en redes sociales, donde yo estoy muy activo, a mí constantemente pongo algo y me dicen, pastor ladrón, y me conocen, no saben ni de qué vivo. Hay muchos pastores, bueno, no sé si haya muchos, pero hay algunos pastores que viven, que tienen sus negocios y uno, bueno, esos negocios los abrieron, los levantaron con los diezmos y las ofrendas o con el dinero de la gente. Bueno, eso uno no sabe. Pero sí hay pastores que viven de los diezmos, hay pastores que viven de los libros, hay pastores que son escritores, hay pastores que viven de sus libros, hay pastores que tienen negocios, hay pastores que dan conferencias, hay pastores que sí viven de los diezmos en el sentido de que es lo que la gente aporta de las ofrendas, pero hay pastores que viven ya sea de sus negocios, de sus empresas, de sus conferencias, de otras formas, no solamente o no dependen del diezmo. De hecho, como él dice, hay algunos que no quieren ser carga para la iglesia y mejor prefieren buscar su trabajo, buscar alguna otra forma de sostenerse ellos mismos. Y eso lo dice también el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo dice de que yo tengo ese derecho de poder exigirles, de poder pedirles, pero no quiero ser una carga para ustedes. O sea, no quiero abusar de mi posición, de lo que yo les ofrezco. Yo tampoco no quiero abusar. El mismo apóstol Pablo decía de que él no quería ser una carga. Y hay algunos pastores, y la mayoría de los que yo conozco, la mayoría de los pastores que yo conozco aquí trabajan. Algunos trabajan, como les decía, en yardas, en construcción, limpiando. Hay de distintas formas. Cada pastor busca la manera de sustentar y sacar adelante a su familia. Pero ya como que ser pastor es ser ladrón. Y yo comprendo, porque sí es cierto que ha habido un abuso de ciertas iglesias que lo único... Y aquí es donde también vuelvo a la pregunta, bueno, ¿de qué viven los sacerdotes? De hecho, algunos sacerdotes han dicho de que ellos viven de sus ofrendas, que ellos viven de las limosnas. Bueno, ¿y por qué no les cuestionan a ellos? ¿Por qué no les preguntan a ellos? ¿O por qué no les exigen también a ellos? Y a diferencia de los pastores, por lo menos la mayoría de los pastores, ya sea que vivan de los diezmos o vivan de su propio trabajo, pues ellos de todas maneras buscan la manera de ver por el pueblo, de visitar, de estar al pendiente de su gente, de su rebaño. Pero los sacerdotes ni siquiera se preocupan a lo mejor de sus miembros, o no saben ni quiénes van a la iglesia, de visitarlos, de saber cómo están. Pero a diferencia de los pastores, sí, por lo menos ellos buscan la manera de estar al pendiente de su congregación. Lo único que predican es tienes que dar dinero y tienes que dar dinero y tienes que dar dinero. La verdad es que nuevamente es una cuestión de dos vías. La Biblia, ¿qué marca? Que la congregación debe de ofrendar, pero de corazón y de manera anónima. Que el pastor no tiene por qué andar pidiendo dinero. Está pastoreando, no es limosnero para andar pidiéndole dinero a la gente. Si un pastor hace su labor y si la gente está genuinamente conectada con Dios, no debería de ser tan complicado porque están en la misma causa, están en la misma cruzada. Claro. Yo creo que uno tiene que ser consciente también, como les decía, uno tiene que ser consciente de que así como uno tiene que buscar la manera de cómo sobrevivir, de cómo sostenerse, de cómo alimentarse, pues uno tiene que ser consciente de que los pastores también tienen esa misma necesidad. Ellos también tienen hambre, ellos también necesitan comida, necesitan ropa, tienen que pagar la renta. Tienen familia, tienen a sus hijos en la escuela, a lo mejor tienen esposa. O sea, uno tiene que ser consciente también de que ellos necesitan de alguna manera ser sostenidos económicamente. Estarían apoyando por amor a la causa, no por bendiciones. No puedes vender por dinero milagros o decir que Dios te va a bendecir porque das dinero, porque eso no es verdad y la motivación ya está equivocada.
ahí es donde uno, y aquí es donde más creo que uno tiene que ser consciente, y, y ahí es donde entra lo que yo pienso, la responsabilidad también de cada uno, porque si yo escucho a un pastor, este, que me dice, bueno, si ofrendas tanto, Dios te va a bendecir con tanto, Dios te va a multiplicar. Y por eso ahí está la responsabilidad de las dos partes. ¿Por qué? Porque ahí del pastor que a lo mejor su motivación es el dinero y que las personas den, motivar a las personas a que diezmen, a que ofrenden en gran cantidad, pero también habla de la persona que da, porque si yo respondo a ese llamado, entonces eso significa o da a entender que a mí también lo que me interesa es el dinero también, porque si a mí me dicen, si tú das $20, por ejemplo, Dios te va a multiplicar. Bueno, entonces yo voy a dar. ¿Por qué? Porque mi deseo, a lo mejor, la intención con la cual yo estoy dando es para recibir más de lo que yo estoy dando. Entonces ahí ya entraría la avaricia también, el amor al dinero. Ya no sería por sustentar o por obedecer a Dios o por gratitud o por ayudar, sino más estaría yo respondiendo a la avaricia que hay en mí. La gente debe dar dinero por amor a la causa de la iglesia, porque ya están bendecidos desde hace 2000 años que Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué debería de vivir? De ofrendas voluntarias y anónimas. De eso debería de vivir. Es que, por ejemplo, en tu caso, que tú dejaste todo, que dejaste empresas, que dejaste trabajos para dedicarte 100% al servicio del Señor, no te queda de otra. En mi caso, sucedió algo también que te digo, hay muchas cosas increíbles que sucedió. Yo llego y vendo todo. Y yo calculé. Y fíjate que también qué increíble es Dios. Yo calculé, bueno, con que yo venda estos negocios, con esto yo me hago de un colchón y ya luego veremos. Yo creo que la iglesia ya levantará y yo viviré de las ofrendas como marca la Escritura. Los mismos discípulos no recuerdo si los mismos discípulos le dijeron a Jesús, bueno, nosotros hemos dejado todo por ti, nosotros vendimos todo y dejamos todo por ti. Y el mismo Señor le dice de que es todo lo que ellos, pues, parafraseando, que todo lo que ellos dejaron, pues Dios también se los iba a recompensar. Y muchas veces uno también usa esta misma frase de que ay, Dios te lo pague. Bueno, el problema es que muchas veces se necesita lo económico, se necesita el dinero aquí para poder sostenerse. Y así lo hice. Vendí todos mis negocios, hubo uno que no pude vender. Se quedó ahí. Pero yo lo abandoné, porque también creo que los pastores deben ser pastores de tiempo completo. Yo creo que a una iglesia, a una congregación no le conviene un pastor de medio tiempo que no te pueda atender o no pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, yo me tomé muy en serio el pastorado y desde el día número 1 mi pastorado fue de tiempo completo, que luego pues cuando entró al desierto. Ese dinero empieza a reducir, y yo me quedo sin recursos. Entonces llega un momento que fue muy fuerte, donde tenemos que sacar ya a los hijos de la escuela porque ya no tenemos para pagar. Ya no tenemos para pagar. Y es ahí por eso que Dios nos forja en el desierto. Hablo con mi mujer y para mí era dramático, pero para mi mujer era mucho más dramático. Para ella era como ya condenarlos a la indigencia. Hay muchos que llegan pues a ese nivel de pobreza, algunos hasta de miseria. Hay algunos como mencionaba de que sí han hecho se han tomado ese llamado en serio de poder de dejar todo para poder servir o dar una mejor atención al pueblo, dar un mejor servicio, por así decirlo, a la congregación, para estar 24/7 como se dice, pero muchas veces uno como pueblo a veces como que no responde a eso, y ahí es donde vuelvo a repetir, donde uno tiene que ser justo en ese sentido. Tiene que uno ser consciente de que si uno también va a exigir a los pastores, pues uno tiene que ser consciente de que ese pastor, esa persona tiene una familia también que mantener. No ir a la escuela, yo así iba a condenarlos a la indigencia. Y algo que es que nomás hay de dos: o lo sacamos de la escuela o dejamos de servir a Dios y regresamos a los negocios y los reactivamos, lo que hemos hecho toda la vida y lo sabemos hacer. Tenemos que decidirlo. No, tenemos que servir al Señor. Tu esposa. Sí.
Es que qué importante es ahí el apoyo de la pareja. No, es que eso, eso es un llamado de dos. Cuando yo recibo el llamado Y ahí es, creo, donde cuando uno hace eso, cuando uno está dispuesto a dejar todo, ahí es donde uno se ve, donde uno mira el verdadero llamado, creo también. Cuando uno deja todo por servir a Dios, por seguir ese llamado, por ser obediente, creo que también eso es lo que Dios respalda. Y muchas veces tiene que ver mucho el apoyo. Allí entraríamos en otro tema, que sería la esposa, la compañera, la que va a estar ahí apoyando siempre, que es la esposa. Creo que y eso sería otro tema también para tratar. En Hawái, y yo vengo en el avión de regreso. ¿Sabes cuál era mi inquietud más profunda? Llegar con mi esposa a decirte lo que te acabo de decir. Dios me habló. ¿Y qué crees? Voy a vender todo y me voy a dedicar a pastorear. Y necesito que me apoyes. Ese era lo que tenía mi corazón en vilo. Es decir, ¿qué va a decir mi mujer? ¿Y qué voy a hacer yo si me dice que no, que estoy loco? ¿Ahora qué hago entre mi mujer? No, Señor, por favor, no me pongas en esa posición. Sí, pues sí, pero una vez más. Creo que aquí ya entraríamos en otro tema, como decía, hablando sobre la esposa, sobre la ayuda idónea, y sería bueno tocar también ese tema en otra ocasión. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en la próxima.